Les damos nuevamente la bienvenida al diálogo Transformaciones Comunitarias en la Atención de las Personas Mayores, donde a modo introductorio solamente les queremos compartir que desde la perspectiva gerontológica, además desde esta mirada interdisciplinaria, implica también un importante trabajo en red. Y justamente esta actividad está en la lógica de las redes. Tenemos, ¿verdad?, en primer lugar a la Fundación Pilares para la Autonomía Personal en España, donde uno justamente sus principales objetivos está ligado al desarrollar actividades, ¿verdad?, que implican justamente este trabajo de modelos y actuaciones colaborativas que promuevan la dignidad de las personas más vulnerables y también enfocada a la transformación de la sociedad. A su vez, tenemos también el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde, verdad, en esta ocasión se ha incorporado también la línea sobre temas de envejecimiento y hay una importante función ligada a contribuir al intercambio de conocimientos a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Y también forma parte, ¿verdad?, de esta actividad la Red Latinoamericana de Docentes y Profesionales de Trabajo Social, que se desempeñan en el campo gerontológico, que también forma, ¿verdad?, un importante apoyo a este tipo de actividades. Les comento algunos temas para efectos de la presentación. Bueno, además mi nombre es Marcelo Piña, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule, Chile. Algunas indicaciones para la actividad. Primero, cada expositor tendrá un tiempo de 10 minutos. Cuando quedan 2 minutos, yo voy a hacer, ¿verdad?, una seña para avisarles que quedan 2 minutos en la presentación. Para efecto, las personas que no están prestando, ¿verdad?, atención desde la línea, les cuento que las preguntas, la idea es que se hagan a través del chat y que escriban con mayúscula pregunta, para distinguir preguntas de comentarios. Y también, ¿verdad?, los invitamos por todas las vías que están conectados a coordinar las preguntas con los respectivos coordinadores. Muy bien, vamos a iniciar entonces las presentaciones. Nuestra primera expositora, ¿verdad?, la connotada, ¿verdad?, Pilar Rodríguez, gerontóloga, presidenta de la Fundación Pilares. Por favor, la dejamos, ¿verdad?, para iniciar su presentación. Vamos a silenciar el resto de los audios y bienvenida. Buenas tardes a todos, a todas, a un lado y al otro del Atlántico. Qué gran ilusión tener esta conversación así como tan fácil cuando estamos tan lejos, pero no lejos en el corazón. Yo quería comenzar, se me ocurría que hablar de una manera que nos interpela a todos, que nos englobe a todos, sería como recordar la referencia, la clasificación que hizo Spin-Andersen de los 3 mundos del bienestar, bien conocidos, donde él definía que hay un modelo, los tres grupos de estados de bienestar eran los que estaban marcados por la primacía del Estado, por el mercado o por la familia. Esta conceptualización de Spin-Andersen fue rápidamente contestada por la crítica feminista, sobre todo por Anna Orloff, que bueno, les recriminaban que si bien hablaba de familia, era como que era una cosa privada y que no se dejaba traslucir el gran caudal de aportación al bienestar que sí que hacía la familia, entre paréntesis las mujeres, ¿no? Y entonces esto no fue muy bien recibido por Spin-Andersen, que en el año 2000 aceptó la insuficiencia de su clasificación y vamos, dijo explícitamente que en efecto que el estado de bienestar no podría mantenerse, y lo dice explícitamente, sin el concurso y la aportación que hacen las mujeres, que hacen las familias, ¿no? Es interesante, revisando un poco las aportaciones que se han hecho también en Latinoamérica, la clasificación que parecida a esta hace Juliana Martínez, supongo que es bien conocida, catedrática de Costa Rica, donde ella hace una clasificación parecida de 3 tipos de regímenes de bienestar en América Latina: estatal productivista, estatal proteccionista y familiarista. Luego, lo que me parece más interesante de las aportaciones de Juliana Martínez es cómo ella hace un análisis muy potente analizando la relación entre patriarcado y regímenes de bienestar, ¿no? Y en este sentido creo que es de bastante interés su producción.
Y también hay que citar las aportaciones posteriores que se hicieron, donde se introduce otra esfera al estado de bienestar, que es la comunidad, ¿no? La comunidad, tanto pensando en las organizaciones del tercer sector, o sea, estructuras organizadas, como las estructuras más informales de vecindario, que también contribuyen al bienestar. Pues bien, yo creo que en la mayoría de los países nos encontramos en un estado de transición desde modelos familistas, desde luego España proviene de ahí, ¿no? Y todavía está situada ahí en gran medida, pero sí que estamos en un modelo mixto, porque en España sí que se ha desarrollado, se impulsó desde los años 80, comenzaron a perfilarse en los primeros servicios de cuidados, servicios como servicios sociales públicos, porque la beneficencia, claro, venía actuando de toda la vida con los famosos albergues para personas indigentes, etcétera, ¿no? Pero lo que es como estructura pública de sistema de protección social es a partir de los años 80, cuando se empiezan a conformar los servicios sociales y luego, de una manera mucho más reciente, en el año 2006, con la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, donde se da el gran salto de que los derechos, las prestaciones y los servicios que atienden a las personas que necesitan cuidados de larga duración por su situación de dependencia devienen derechos subjetivos. Es un salto cualitativo muy importante, porque nos sitúa en el enfoque de los derechos, y a ello coadyuva también la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Interamericana de Personas Mayores, donde otra vez se pone el foco en los derechos de las personas, que también realmente hace cambiar la posición tanto de quienes necesitan cuidados o apoyos de las estructuras de bienestar que se los prestan. Ya no es ir a pedir una ayuda, sino ir a exigir un derecho. Y eso es un cambio importante. Bien, es verdad que aunque nosotros tenemos consagrado ese derecho, es insuficiente como se está desarrollando la Ley de Promoción de Autonomía Personal, no está bien financiada y hay por consiguiente muchas carencias. Y por otra parte arrastramos del modelo clásico, del modelo institucional, todavía la preeminencia de la atención en centros, en residencias. En España, como por otra parte en la mayoría de los países, se invierte mucho más en la atención en centros, y esto va en contra de las grandes declaraciones retóricas, de las leyes, nosotros tenemos, como sabéis, estamos divididos en comunidades autónomas y cada una tiene su ley, y todas predican la atención comunitaria, la prevalencia de la atención comunitaria, pero luego, a la hora de la verdad, la gran inversión se produce en centros residenciales y hay poca inversión y poco desarrollo de los servicios de atención en los domicilios y en la comunidad, que es lo que hoy nos convoca aquí. Entonces, bueno, pues con este desarrollo, en España yo creo que todos conocéis muy bien el gran desastre que ha supuesto la infección del COVID-19, donde ha habido muchísimas personas fallecidas en las residencias. Y esto ha ocurrido desde nuestro punto de vista porque no han sido atendidas por el sistema de salud las personas que estaban en las residencias en general. En algunos sitios sí, pero en pocos. En la mayoría de los lugares el sistema de salud ha impedido, por ejemplo, que las personas fueran al hospital y no se las ha admitido en las UCIs, bueno, pues porque había peligro de colapso, pero claro, esto ha sido como una discriminación clarísima por razón de la edad de las personas mayores, con lo cual esto nos tiene, bueno, pues muy ocupados y muy pendientes de reclamar que esto no vuelva a ocurrir y que se repare esta enorme discriminación por la edad de las personas, donde se han violentado sus derechos humanos, que es el derecho que tienen a la atención sanitaria universal y gratuita, además, en España, afortunadamente. Pero esto es lo que ha ocurrido y aquí estamos trabajando, como digo, intentando cambiar el modelo desde nuestra fundación. Nuestra fundación nació para eso, para colaborar, producir conocimiento, hacer formación e intentar también con nuestras intervenciones hacer ese cambio de modelo. Llevamos 10 años trabajando de esa manera y afortunadamente parece que sí que está calando en los distintos territorios de España, que es necesario un cambio de modelo en esta línea, ¿no? De hacer una atención integral y centrada en la persona, con más énfasis en el medio comunitario y cambiando lo que son las residencias, yendo hacia el modelo hogar.
Pues en esas estábamos cuando llegó el COVID-19. Y yo creo que ya he consumido mis 10 minutos, no, Germán ha desaparecido y no me hace el o Marcelo, sí. Todavía me quedan 10 minutos, 2 minutos. Bueno, yo ya estaba aquí corriendo. Bueno, pues esto estaba comentando cómo desde nuestra fundación promovemos el cambio de modelo desde su nacimiento, tenemos publicaciones, investigaciones y además experiencia en el territorio, tanto en territorios comunitarios, como después explicará Clarisa Ramos, como en transformaciones en los alojamientos, en las residencias, para ir cambiando el modelo. Pero, bueno, en estas estábamos, hay ya administraciones autonómicas que están cambiando incluso la legislación para acomodarse al modelo, pero ahora hay un debate que se ha abierto entre si el cambio tiene que ser hacia un modelo de centro sociosanitario, que lo llaman centros medicalizados, o continuar con la idea de construir modelo hogar con independencia, que es lo que defendemos nosotros, con independencia de reclamar que la atención sanitaria se provea desde el sistema sanitario y no se les niegue el derecho como ha ocurrido en esta ocasión. Con lo cual, los cambios que se nos presentan por delante son enormes, pero realmente el debate está abierto y estamos expectantes a ver por qué derroteros iremos circulando. Bueno, pues de momento, gracias y estoy atenta al resto de las intervenciones y después al debate, que será lo más interesante sin duda. Gracias. Muy bien, agradecemos, ¿verdad?, la exposición de, ¿verdad?, nuestra destacada gerontóloga Pilar Rodríguez. Para quienes se están incorporando al ciclo, les recuerdo que estamos en nuestro ciclo Transformaciones Comunitarias en la atención de las personas mayores. Nuestro segundo expositor, ¿verdad?, es el profesor Jorge Paola, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad, ¿verdad?, de Argentina, de la UBA. Querido Jorge, te dejamos tus 10 minutos. En principio, deseo plantear y agradecer a Pilar, a Clarisa por esta invitación, y obviamente a Teresa, Marcelo y Paula Danel, porque han hecho posible que esté hoy aquí con ustedes. Debo decir en primer lugar que en la Argentina el impacto del COVID nos ha, digamos, planteado cuestiones parecidas y me parece que en este intercambio nosotros podemos visualizar esas cuestiones similares. La decisión hace 61 días atrás del gabinete del presidente Fernández ha generado una cuarentena que se fue flexibilizando con el tiempo y que en realidad aportó a que, por ejemplo, hoy tengamos una letalidad de menos del 4,7% en la población general infectada por el COVID, y que a su vez haya 12 provincias que hace una semana no tienen COVID y 7 provincias que hace 15 días que no presentan casos. Por lo tanto, esa situación se la debemos al pueblo argentino, a su decisión respecto a preservarse y a las decisiones gubernamentales nacionales de mantener esa línea de trabajo. Cuando nosotros pensamos en transformaciones comunitarias, se me vino a la memoria el planteo de la sociología tradicional. ¿Se acuerdan? Cuando Tunis, cuando Weber plantean filiación, parentesco, lazo social, comunidad y organicidad para definir a la vieja comunidad, al viejo trabajo comunitario. Pero esa sociología tradicional opone lo comunitario a lo societal. Es decir, lo comunitario es todo lo que planteo respecto a lazos, y lo societal sería lo formal, lo urbano, lo moderno, etc. E inmediatamente el profesor Pablo de Marinis, de las Facultades Sociales de la UBA en Buenos Aires, plantea que hay una nueva comunidad que está emergiendo entre nosotros, y a esta nueva comunidad
que la denomina posocial y que plantea en parte que quizá hay que denominarla de manera diferente. Entonces aparece lo que él llama interfaz o lo que él denomina ensamblaje, como para plantear esta nueva realidad posocial que los medios, que el Zoom, que el webinar, etcétera, entre nosotros nos hace ver a la distancia. Pero, ¿cómo trasladar eso posocial a la realidad comunitaria nuestra? En la Argentina, en el medio ambiente del área metropolitana de Buenos Aires, tenemos 14 millones de personas, de las cuales 2 millones habitan en villas, cantegriles, callampas, chabolas. Y obviamente en este último tiempo los mayores de los barrios, las villas, etcétera, han crecido. Por eso me pareció interesante circunscribirme al área metropolitana de Buenos Aires para detallar algunas cosas desde lo que nosotros, desde el trabajo social en el campo gerontológico y desde la gerontología social, hemos venido sosteniendo. Porque obviamente los lugares más vulnerables aparecen en estos barrios, pero también en las residencias de larga estadía de mayores, que comenzaron a plantear contagios a fines de abril de este año. Y que si bien hoy han pasado a segundo término respecto a la preocupación por las villas, obviamente su impacto debido a la edad, etcétera, ha incidido fuertemente en la letalidad que yo planteaba. En este planteo general, yo digo que hay, y compartimos, un antes de marzo del 2020 y un después. Y por lo tanto, en nuestras ideas, el antes está configurada por el acuerdo global que no hemos, digamos, logrado traducir en políticas sociales, pero hay un acuerdo global en el medio gerontológico de plantear que es un valor para nosotros la persona mayor en su hábitat, esto que imaginaran los franceses y que el inserso español difundió en toda Latinoamérica. La persona mayor en su hábitat y armar una serie de políticas que contribuyan a eso. Poco después aparece el tema de los cuidados, del acento en los cuidados, del valor de los auxiliares y de las cuidadoras, y aparece el tema de los sistemas de cuidado progresivo como una posibilidad. Si bien es una deuda, existe en el imaginario nuestro ese factor como un hilván dentro de las políticas gerontológicas. Y obviamente esta situación de afirmar que el mayor queda en su casa hace que las residencias de larga estadía sean destinadas, tanto las públicas o privadas, a la población con mayor índice de dependencia, pensando en cómo la demografía afecta a los mayores de 80 y sobre todo a los más pobres. Pero el impacto del COVID nos genera cierta desestructuración, como Pilar planteaba en España, de estas ideas. Nos pega directamente a estas ideas, en el sentido que el COVID viene a fortalecer la desigualdad social, la inequidad de nuestras sociedades, tanto latinoamericanas como argentinas, y por lo tanto aparece el marco del barrio y de la villa como preocupación, pero también aparece el tema de que las residencias que apuntamos sean del marco sociosanitario y no pertenecientes a una definición de salud, justamente hace que en la ciudad de Buenos Aires, en el 2016, se fijó una ley donde la dependencia de las residencias privadas se hizo a partir del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Y la ley configura un retroceso importante.
En este momento, en las villas, hay un trabajo, en principio del gobierno de la ciudad, para alojar a los mayores en parroquias, en clubes, etcétera, porque, digamos, el impacto del COVID generó estas cuestiones. Se ha unido ahora, el gobierno nacional seguramente va a hacer estas referencias en ayudar a que eso ocurra. Y nosotros alertamos respecto a que mover a los mayores frágiles es muy riesgoso, en el sentido que todos sabemos lo que significa, y por lo tanto esas acciones, si bien loables, deben tener un fuerte apoyo, un fuerte soporte para evitar dificultades. Lo cual hace que nos preguntemos los desafíos que vienen, en el sentido siguiente. El impacto del COVID genera un fuerte desafío para el trabajo comunitario, para repensarlo en el sentido de lo posocial. Los centros de mayores de la Argentina, hace 15 años atrás, aglutinaban al 15% de la población de mayores. Luego de la experiencia de estos 4 años, donde se dejaron de subsidiar, donde no se llegó de manera igual, solamente el 7% de la población de mayores acude a los centros. Por lo tanto, desde la perspectiva comunitaria, el revalorar, el volver a mirar desde una perspectiva diferente a los centros es absolutamente clave. Dejo entonces, para cerrar estos dos desafíos, por un lado, los 4.400 mayores del 50% de las villas más grandes de la ciudad, como para repensar su reinserción social posterior, digamos, al COVID. Y en segundo lugar, el valor de las residencias como pertenecientes a un sistema sociosanitario a definir entre todos. El resto va en el diálogo de esta tarde, o de esta tarde-noche, como quieran. Perfecto, muchas gracias, Jorge, y también, ¿verdad?, nuestros dos expositores que han estado, pero perfecto con el tiempo, ¿eh? Les reiteramos que pueden desarrollar sus preguntas a través del chat, lo estamos coordinando por distintas vías en nuestro ciclo. Voy a presentar a nuestra tercera expositora, la profesora Teresa Tornel, ¿verdad?, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad?, de Uruguay, Universidad de la República, y que también es co-coordinadora de la red JET. Teresa, te damos la bienvenida y están tus 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches, según cómo estemos, en qué contexto del hemisferio. Yo voy a centrar la charla, más que nada, en el tema de las residencias de larga estadía, ¿sí? Uruguay es un país que tiene muy poca población, si comparamos, ¿no?, a los que están representando a los países que tengo en este momento en esta mesa de diálogo. Nosotros somos 3 millones y algo de habitantes, y más de la mitad de la población se concentra en lo que es la gran capital, que es el departamento de Montevideo. En Uruguay hay alrededor de 1.200, un poquito más de 1.200 residencias de larga estadía, que en definitiva albergan a 15.000 personas. Esas residencias, en su mayoría, son de carácter empresarial, quiero decir, son del ámbito privado, ¿sí? Son emprendimientos empresariales, ¿no?, que tienen una organización, que es la única que hay en el país, que justamente lo que representa no es los intereses de las personas, diríamos, mayores, ni de los familiares, sino de los empresarios, ¿no? Ese es un tema importante. De esas 1.200 y algo de residencias, las únicas que están habilitadas son 41, ¿sí? De esas 41, hay 10 que están en discusión porque no cumplen los reglamentos que exige el Ministerio de Salud de nuestro país. Todas las residencias en nuestro país están reguladas por el Ministerio de Salud. Tienen que estar reguladas. Es un requisito nacional, por ley. Y de esas, hay unas que están reguladas, son estas residencias que han sido controladas con el efecto de lo que tenemos. Se buscó que los equipos tuvieran determinadas características para la atención urgente. En esos 41
no han aparecido, ¿sí?, diríamos, ninguna persona que estuviera infectada o que hubiese fallecido por, diríamos, el COVID-19. En sí, nosotros tenemos el 17% de la población uruguaya es personas mayores, ¿sí? Y un 4% está institucionalizado en este tipo de residencia de larga estadía, ¿no? Si bien hubo situaciones, fueron muy puntuales, no pasaron de una, diríamos, de una decena, en sí los que fallecieron, que fueron muy pocos, fallecieron en un contexto que ya tenían lo que se llaman patologías previas de lo que es la estructura sociosanitaria. ¿Qué quiero decir? Las patologías propias que vienen con el devenir de la edad. En países que tenemos, por ejemplo, factores importantes cardiovasculares, unidos a elementos de obesidad y diabetes y patologías respiratorias, ¿sí? O sea que había una patología previa, más de una, lo llama, ¿no?, la composición del combo en la persona, diríamos, mayores de 70 años hacia 80, de patología que habilitó que la infección habilitara esto. Pero rápidamente en esas residencias se trató de la persona aislarla, no de la residencia, mantenerlas en lo posible, y todo un sistema de medidas de prevención. O sea, nosotros no tenemos un número muy importante en la ciudadanía de personas infectadas para lo que son los 3 millones de habitantes. Rápidamente, a partir del 13 de marzo, se establecieron medidas sanitarias, más que nada sanitarias, mirando, ¿no?, el control, diríamos, de evitar el contagio. No hay otro tipo de medida, no hay medida psicológica, no hay medida social, solamente el cuerpo humano que no se infecte. De esas 1.200 residencias, en el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país, más el Ministerio de Salud, vieron que había más o menos 320 en condiciones para analizar, que también la política fue por ese lado. Las 41 reguladas por el Ministerio y otras que son 300 y algo reguladas por determinadas características. Lo que quiero decir es que hay más de 700 donde no hay regulación, ¿sí? O sea que no sabemos qué está pasando. Algunas en este primer mapeo estadístico que se hizo, resultó que se habían mudado, ¿sí?, o que habían cerrado. Es lo que dan los datos frente a la urgencia sanitaria. De esas 320, 210 están en condiciones críticas. ¿Qué se llaman condiciones críticas o de riesgo inminente? Es que no cumplen 3 requisitos, ¿sí? El primer requisito es que verdaderamente no tienen dirección técnica. Una cabeza con capacitación profesional que dirija ese centro o esa residencia. ¿Qué quiero decir? Puede ser una persona administrativa con reconocimiento, ¿sí?, o puede ser que sea un profesional que no sea vinculado al área de la salud o al área social. Generalmente son contadores o abogados. Ese es un elemento. El segundo elemento es que tenga poco personal de atención y acompañamiento, pensando el número de residentes que tiene ese lugar, ¿no?, de larga estadía. Y el tercer elemento es lo que tiene que ver es que esa residencia haya recibido más de 3 amonestaciones, o sea, llamado de atención, con deudas que tiene que pagar el Estado, porque no cumple los requisitos esperados para una residencia de larga estadía, ¿no? De esas, diríamos, de ese espacio de residencia hay 2.700 personas mayores, ¿no? En ese espacio no se encontraron, diríamos, las situaciones vinculadas a COVID-19, sino que las que se encontraron están en las otras 110, que tienen alrededor de 1.300, 1.400 personas mayores, que es lo que se llaman aquellas residencias que hablan de la violentación de los derechos humanos, según la Convención y según el Instituto de Derechos Humanos del Uruguay. ¿Qué significa de violentación de derechos humanos? Voy a poner ejemplos gráficos para que podamos darnos cuenta. No tienen piso, o el piso es de barro, ¿sí? Es un piso muy precario de barro. Y a su vez le dan a las personas que están residiendo o residen permanentemente allí una sola comida al día, ¿sí? Esos son los 2 factores que se vio primeramente haciendo la visita solamente observacional. Lo estamos haciendo después otros factores de análisis. La medicación, la atención, la higiene, pensando en el contexto, ¿no?, de lo sanitario. Esas son las que realmente se empezó como a trabajar para ver qué pasaba. El tema es que, como toda política social, nosotros salimos de un gobierno de izquierda de 15 años, en el movimiento de un gobierno de una derecha más centralizada hacia un aparato militar, ¿no? Tenemos un partido representante, diríamos, del sistema militar dentro de, digamos, de la gobernanza, en lo cual representa el 10% de la población uruguaya, que no es menor. Entonces hay como tensiones entre lo que entiende el Ministerio de Riesgo Social en las residencias y lo que entiende el Ministerio de Desarrollo Social de Riesgo Social para las residencias. No hay acuerdo, porque este partido de gobierno no es de un solo sector, sino que alberga 4 expresiones políticas que ninguna está vinculado, diríamos, a
ideas más progresistas o de izquierda. Son una derecha muy tradicional, más una derecha vinculada al sistema militarista. En este espacio, cuando se habla de residencias, de orientación de derechos, es que lo único que les preocupa es que no haya riesgo de vida, o sea, que la persona no se vaya a morir, o que haya existido alguna persona muerta que no sea por COVID-19. Es por eso que se vio el sistema. Entonces, esto nos hace como pensar, ¿no? De qué medidas ha tomado el país y las organizaciones sociales apoyando, ¿no?, esto del COVID-19 para evitar, como dijeron ustedes, y ha dicho claramente Jorge, qué cosas hacer, ¿no? Esto de rápidamente en la pandemia la cuarentena, una cuarentena con una serie de requisitos vinculados a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significaba? Y esto significó que en las residencias se hicieran algunas medidas, suspender las visitas, algo gravísimo para un adulto mayor, suspensión de visitas, ¿sí? Solamente en casos excepcionales. O sea, ahí tenemos el tema del aparato psicológico, el aparato social de las personas y su integridad. Segundo, tomar las mismas medidas generales que toda la población, un elemento que es medio contradictorio porque las residencias son, diríamos, en metros cuadrados muy pequeñas, no hay lugar para aislar a las personas, ¿sí?, ni para tenerlas alejadas entre sí. Y el otro elemento que también es un riesgo es que se planteó que hubiera un cuidador o un responsable de cuidar a 3 personas mayores. Eso es imposible, ¿sí? Cada cuidador tiene en la residencia alrededor de 10 personas a su cargo. Entonces, esas medidas son como un discurso que en lo operativo no se implementa. Y el tercer elemento es que se creó un sistema, diríamos, de acompañamiento, más que nada a través de los medios de difusión, más que nada el WhatsApp, algunos spots o algo, a través de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, que alberga muchas profesiones, con respecto de consultas de acompañamiento, ¿no? ¿Qué cosas hacer frente a determinadas consultas? Hay geriatras y hay del área social. Y lo otro fue la campaña de vacunación, que se implementó para toda la ciudadanía, y estos grupos de riesgo fueron los prioritarios. Eso coloca a Uruguay, incluso a las profesiones que trabajamos ahí, a repensar algunas cosas dentro de un marco, de un contexto que aparece una ley que se llama la LUC, que es la ley, ¿no?, diríamos, que está vinculada a temas de urgencia, donde plantea 2 dispositivos que conquistamos, ¿no?, quitados. Uno, sacar la prestación de los cuidados, históricamente establecidos, para las personas mayores, discapacidad, salud mental y infancia, primera infancia. Un retroceso hacia elementos vinculados hacia el familiarismo, la familia responsable de esta persona, por más que estén institucionalizados, buscar mecanismos de que se encuentren y haya sostén, o si no lo hace el aparato religioso en algunos espacios. Y el otro elemento, un retroceso a la conquista de derechos, en el sentido de que, verdaderamente, esto hace que las personas, todas en la ciudadanía, los adultos mayores, pasen de ser sujetos de derechos con participación activa a pasar a ser, ¿sí?, usuarios o objetos de una política sociosanitaria. Eso es el panorama en el cual nos encontramos, y las residencias son un lugar vulnerable para estas instancias. ¿Por ahí está bien, Marcelo? Perfecto, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias Muchas a ustedes. gracias a nuestros expositores. Recordamos que estamos, ¿verdad?, en nuestro diálogo Transformaciones Comunitarias en la Atención de las Personas Mayores, actividad organizada por el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde, ¿verdad?, Paula Danner, la doctora Paula Danner, ha estado coordinando esa actividad. Está la Red Latinoamericana de Docentes y Profesionales de Trabajo Social que se desempeñan en el campo gerontológico, y también, ¿verdad?, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Nuestra cuarta expositora, ¿verdad?, es la doctora Clarisa Ramos, una amiga nuestra, ella de la Fundación Pilares y profesora de la Universidad de Alicante. Adelante, Clarisa. Bien, buenas tardes a ambos lados del Atlántico. Por supuesto que es una alegría cuando pensamos y barruntamos un poco organizar estos diálogos transatlánticos. Lo hicimos justamente porque tanto con Paula como con Jorge nos estábamos whatsappeando todos los días, un poco planteándonos cuál era la situación con estas cuestiones del COVID, intercambiando información, intercambiando protocolos, y llegó un momento que dijimos, quizás es un buen momento para establecer espacios de reflexión, porque estamos bombardeados de información, a veces incluso contradictoria,
Nosotros aquí bromeamos bastante dentro de lo trágico de la circunstancia con que primero nos dijeron que no, mascarillas no teníamos que usar, ahora nos dicen que sí tenemos que usarlas, ahora ha salido la normativa de que hay que tener cuidado si hacemos deporte con mascarillas. Entonces, realmente creemos que es necesario generar espacios donde debatamos sobre todo lo que implica la pandemia, pero algo que va mucho más allá de la pandemia. Yo no me canso de repetir estos días que el COVID no es que nos ha dado vuelta a la vida. Lo que ha sido es un efecto catalizador en temas de atención a personas mayores para que nos demos cuenta qué cosas estaban en la urgencia y aparecen ahora en lo que llamamos la emergencia, pero que problemas había también antes. Lo que pasa es que indudablemente el COVID ha tenido ese efecto en el cual además las desigualdades quedan claramente más evidentes. Desde las medidas de confinamiento, que no pueden ser iguales según las condiciones socioeconómicas de las personas. No es igual estar en una vivienda de 120 metros cuadrados que estar en una chabola o que estar, vamos, en condiciones, no voy a decir, ni siquiera hace falta llegar al hacinamiento, pero sí en condiciones en las que realmente el encierro es eso, es un encierro. Y genera patologías, que me encanta lo que decía Teresa, ¿no? Nos estamos preocupando mucho por el cuerpo, pero resulta que ahora viene la pandemia de las patologías mentales, porque esta condición de encierro ha generado en la gente también el miedo a salir, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando planteamos esto de los diálogos, dijimos, no vamos a dar grandes clases, lo que vamos a hacer es ideas de provocar, para provocar el debate. Y yo he pensado en 4 líneas que me parece que son importantes a tener en cuenta en el tema de lo que ha significado el COVID en la atención a las personas mayores. Primero, antes de las 4 líneas, plantear que los cuidados de larga duración son, por definición, un elemento de política transversal. Es decir, que esto no es solamente un problema médico, no es solamente un problema social, es un problema médico, social, económico, filosófico, ético, al que le tenemos que hacer frente de manera interdisciplinar. Es fundamental que generemos diálogos interdisciplinares. ¿Por qué? Porque antes decía también Jorge, bueno, estos espacios sociosanitarios. Nosotros en España, yo vivo en España hace más de 30 años y llevamos toda una línea de discurso sobre lo sociosanitario, pero todavía no llegamos realmente a lograr esa auténtica definición, esa auténtica puesta en valor de lo que significa lo sociosanitario, y que en esta pandemia ha quedado totalmente reflejado. Las 4 provocaciones que me interesa poner en juego en el debate, dicho esto de la transversalidad de los cuidados de larga duración, porque incluyo, además de lo sociosanitario, la vivienda, los problemas de género, todo lo que implica la protección social en su conjunto. Mis 4 líneas van, por un lado, el nivel ético. Yo creo que es uno de los primeros niveles, y en línea a lo que también decía Pilar al principio, nosotros desde la Fundación venimos fomentando toda una serie de investigaciones sobre el enfoque de derechos para las personas mayores, adultas mayores en situación de dependencia, y esta pandemia ha puesto claramente de manifiesto que los derechos de las personas mayores han quedado, como decimos aquí, ninguneados, ¿sí? Han quedado reducidos. ¿Por qué? Porque se los ha infantilizado, como si las personas mayores fueran un conglomerado, todas exactamente iguales, y pasados los 70 años usted no sale porque es lo mejor que puede hacer, no salir, ¿sí? Con lo cual victimizamos, revictimizamos e impedimos que se escuche la voz de las personas mayores. Antes se hizo referencia a situaciones de fragilidad. No todas las personas mayores están en situación de fragilidad, ¿sí?
No todas las personas mayores realmente tienen una salud pésima. Hay gente de 70 años que tiene mejor salud que la que puedo tener yo. Entonces, esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. En este compromiso ético, a mí siempre me gusta citar a Levinas cuando habla de la ética en la mirada del otro, ¿sí? La construcción de la ética del rostro. No en vano las mascarillas nos impiden ver el rostro, ¿sí? Y también hay que pensar esa relación que hacíais en qué pasa cuando las personas mayores son evacuadas de urgencia. Yo veía unas imágenes el otro día de una residencia en Buenos Aires que iban con los trajes, que es lógico que lleven esos trajes, porque son unos trajes que son las EPI, la protección para el personal sanitario, pero yo pensaba cómo me sentiría yo, ¿no? A mí me recordaba mi adolescencia, la película E.T., cuando venían a llevarse al extraterrestre vestidos de una forma que generaba pánico. Entonces, Levinas insiste muchísimo en la experiencia ética del rostro, en tener en cuenta a las personas mayores, en el valor y la dignidad que como colectivo tienen las personas mayores y que debe ser reconocido. No basta la prolongación de la vida, es indispensable el reconocimiento de la dignidad de las personas y el escuchar lo que ellas tienen que decir. La segunda provocación tiene que ver con algo a lo que Pilar se refirió extensamente dentro de lo breve del tiempo, que es el contrato de género. Aquí los cuidados han estado en manos y están en manos de las mujeres. Y cuando se ha producido un desplazamiento ha sido de las mujeres de sectores medios que salían a trabajar a las mujeres pobres o a las mujeres inmigrantes, ¿sí? Con lo que se llaman las cadenas globales de cuidado. Esto ha sido suficientemente investigado, además, en América Latina y en España. El contrato de género vuelve a ser puesto en evidencia con el COVID. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que teletrabajar, pero resulta que no es igual el teletrabajo de las mujeres en casa, cuidando a un mayor, a sus hijos, llevando adelante la casa, que el cuidado de los varones, con lo cual tenemos que plantearnos un cambio de lo que son los sistemas de protección social que tienen que pasar de ese enfoque familista que decía al principio Pilar, pero que en realidad es claramente cargado el peso en las mujeres. El tercer factor importante es la innovación social. No podemos seguir contestando con las mismas respuestas a nuevas preguntas, ni siquiera a las viejas. Esto impone para nosotros la necesidad de trabajar en el modelo de atención integral y centrado en la persona. ¿Por qué? Para dar respuesta poniendo el eje en las personas, no en los recursos. Tenemos la necesidad de que los servicios sociales y los servicios sanitarios, que la vivienda, que la economía esté al servicio de las personas. Entonces, esto supone un cambio de modelo social. Y por último, y algo totalmente relacionado con el eje de este conversatorio, es la construcción de redes. Y cuando yo hablo de la construcción de redes, hablo de construcción de redes intergeneracionales, que son absolutamente imprescindibles. El sistema económico, además de esta obsolescencia programada de las personas mayores, también genera un enfrentamiento, una confrontación de generaciones, haciéndonos perder riqueza. La intergeneracionalidad y la generatividad de la transferencia de conocimientos y de valores de las personas mayores a las generaciones que siguen es indispensable. Entonces, creo que en este sentido el COVID ha demostrado que es necesario un cambio no solamente en los modelos de atención a las personas mayores, un cambio en el modelo social que nos está llevando a una auténtica crisis. ¿Por qué? Porque hemos prolongado la vida de las personas, hemos hecho mucha investigación médica, pero poca investigación social. Tenemos que exigir desde los ámbitos académicos de la investigación social que se financien investigaciones que demuestren que hay otros modelos de atención y de convivencia para las personas mayores.
Y lo último que quería era terminar con una frase de Enrique Pichon-Rivière, que dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Nuestra catedrática de ética, Adela Cortina, habló justamente a raíz del problema de las muertes en las residencias y en los domicilios. Mucha gente ha muerto sola en sus domicilios. Habló de la necesidad de construir la esperanza. Y yo creo que, sin que esto sea una visión romántica, creo que, como decía Fals Borda, el padre de la sociología colombiana, tiene que ser la construcción de personas sentipensantes. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Clarisa, y a todos los expositores por su presentación, por ajustarse al tiempo y generar justamente este espacio ahora de preguntas y debates. Muy bien, yo tengo acá algunas preguntas que voy a ir planteando para los 4 expositores y quien quiera, ¿verdad?, lo puede ir respondiendo. Algunas preguntas que surgen de las presentaciones. ¿Cuáles son las principales barreras que están impidiendo la implementación de modelos de atención integrada y centrada en la persona en el ámbito comunitario? Ahí hay una pregunta. Voy a lanzar unas 4 o 5 ya, para que las puedan ir registrando. ¿Sí? Ahí va la primera. Si quieren la repito. Principales barreras que están impidiendo la implementación de modelos de atención integrada y centrada en la persona en el ámbito comunitario. Ahí va la primera. Otra pregunta. En la nueva normalidad que hay que poner en marcha, ¿cuál creen que son las pautas de atención a personas mayores desde el ámbito comunitario? Otra pregunta que está por el chat dice: la pandemia ha puesto en cuestión el sistema de cuidados, especialmente la gestión de las residencias de ancianos, donde se agrupan las personas más dependientes y de más edad. La pregunta: ¿no es momento de incorporar las políticas de vivienda como un elemento fundamental dentro de la gestión del espacio sociosanitario antes del reto de cambio de modelo? Ahí tenemos una tercera pregunta. Voy a mencionar una cuarta. ¿La desigualdad naturalizada se constituyó en factor de riesgo? ¿Qué cuestiones sostienen esa naturalización? Para quienes nos están escuchando desde las distintas redes, estamos haciendo, ¿verdad?, una compilación de algunas de las preguntas, tratando de ir representando cada una de sus inquietudes. Expositores, expositoras, expositor, ¿quién quiere comenzar? Me levanta la mano. Pilar. Perfecto. Pilar, Teresa. Muy bien. Pilar, por favor. Bueno, me alegro que haya preguntas interesándose por cómo organizamos la atención comunitaria, porque claro, el título que nos convocaba era justamente alrededor de lo comunitario, y quizá por lo ocurrido con el COVID-19 nos hemos centrado quizá demasiado en el tema de las residencias. Yo creo que hay que partir de la convicción de que las residencias deben concebirse como un recurso comunitario más. Y esa es la idea del cambio de modelo también. O sea, no hablaría tanto de centro sociosanitario, medicalizado, que parece referirse más a la imagen de la institución del hospital, sino a recursos comunitarios de vivienda, y enlazo con quien ha planteado el tema de la vivienda, que tenemos que adaptar los recursos que tenemos porque no podemos desprendernos de ellos, pero sí que de ahora en adelante hay que diseñar otro tipo de alojamientos que no sean los clásicos. Yo creo que eso sería un error, y además que nos apartaría también de la trayectoria que están siguiendo otros países que han evolucionado más en el tema de la atención a las personas mayores, donde se han dejado de construir residencias como las que conocemos en nuestros países. Y entonces yo creo que esta idea es interesante, pero sí que, volviendo a lo comunitario, nosotros, yo
he esbozado que en España sí que se empezó el desarrollo del servicio de atención domiciliaria en los años 80, pero estamos en el 2020 y realmente se ha desarrollado poco. Se ha desarrollado poco porque están infradotados y luego con una concepción fragmentada de lo que es el cuidado de la necesidad de la persona, en lugar de hacer esa visión transversal e integral de si yo valoro a la persona y sé todas las necesidades que tiene, tengo que poner en consonancia con esas necesidades que he valorado y su historia de vida, qué recursos hay en la comunidad y en los servicios públicos para que converjan todos en dar atención a esa persona en su domicilio. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando nosotros desde la Fundación, en algunas experiencias piloto, pero realmente nos queda todavía, porque por parte de las administraciones públicas se habla mucho de la comunidad, de lo comunitario, pero luego a la hora de la verdad como que se repite otra vez el esquema de la ayuda a domicilio, donde va una persona a atender en las AVDs a las personas que están en su casa con necesidad de cuidados, y luego el sistema sanitario va por otro lado, luego la participación comunitaria está en otro sitio, las necesidades de vivienda están en otro sitio, y nosotros lo que planteamos es que es recomendable, a nosotros nos va bien y además es lo que se recomienda por los expertos, trabajar con la metodología de gestión de caso, ¿no? Gestión y acompañamiento del caso, donde desde el conocimiento de la persona y de la comunidad se prestan los servicios que esa persona necesita. Y para eso, claro, alguien tiene que coordinar todo eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, vamos, la pista que doy, si parece bien al auditorio, iría por ahí. Nosotros desde luego estamos trabajando por ahí. Muy bien, muchas gracias. Continúa Teresa, Jorge, Clarisa, ¿ya? Teresa, el micrófono. Sí, ya me di cuenta. Yo, algunas cosas que no es una respuesta a una pregunta, sino en general, que ahora también lo tocaba la compañera Pilar. Primero, creo que es correcto pensar, creo que es el punto de partida, pensar el trabajo siempre del lugar comunitario. Me parece que ahí está la riqueza, la fortaleza y la vitalidad de la organización social. Y ahí es el lugar que tenemos que estar, ¿sí? Digo, todo lo que está vinculado al tema de pensar trabajo vinculados a redes de sostén y a lazo social. Para mí eso es el punto de partida fuertemente incluso de la profesión, desde el trabajo social y otras profesiones. Creo que es el lugar que podemos poner en los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Eso no quita que podemos pensar de que no se puede pensar una política general en países donde la lógica es netamente mercantilista. Digo, a ver, la residencia, la estadía, son unas empresas. Se lucra con la vejez, al menos en Uruguay, ¿no? Que es una población envejecida, se lucra con la vejez. Con esto quiero decir, la residencia de larga estadía, salvo excepción de las 1.200, salvo excepción 10, son todas empresas privadas, ¿sí? Solamente 10 tienen convenio con el Estado, con organizaciones de Estado, con Ministerio del Estado. Entonces, eso ya me está diciendo de por qué no se puede pensar de otro lugar. Eso me parece que es un tema que tenemos que pensar. En esta atención vinculada al mercado, ¿no? Capital, sociedad civil, que es eso lo que se está poniendo en discusión, hay también estrategias pensadas de viviendas desde el Estado para personas mayores. Eso que ha pasado, al menos voy a hablar de experiencia de Uruguay, ha tenido sus elementos negativos. Las residencias están en el territorio, pero es generalmente complejos de vivienda para personas mayores. Eso no ha sido, diríamos, una estrategia adecuada, al menos en Uruguay no ha sido bien trabajada, porque las personas quedan aisladas en ese sistema cooperativo, o se usa mucho cooperativa acá, el sistema cooperativo, ¿no? Digo que las personas viven en apartamentos, que es un sistema, digamos, cogobernado, pero quedan aisladas del resto del territorio, ahí no hay trabajo comunitario. Generalmente, además, la vivienda se coloca rejas para evitar que entren a robarlos, para cuidarlos, entonces eso no tiene sentido. Cuando uno habla de las viviendas, no se piensa viviendas para discapacitados, no se piensa viviendas para familias con muchos hijos. Uno tiene que vivir en el territorio, diríamos, en viviendas donde se tiene que pensar que adultos mayores solos tienen también que convivir ahí. ¿Sí? Me parece que eso es una línea política, ¿no? Porque no todos tenemos familia, no todos tienen buenos vínculos con la familia, hay un montón de elementos. Al menos en Uruguay, en toda la propuesta estamos discutiendo ese tema, por más de que hemos ingresado a esas viviendas, en definitiva buscamos que haya algún representante que pueda ordenar la lógica de todos los días llamarse, de hablar incluso entre ellos, no ha sido que la persona mayor se inserte en modalidades de socialización, ¿sí? De espacio público nada más voy a hablar, digo, sentarse
en la placita de la esquina, charlar con otras personas. No se ha dado lo intergeneracional, siguen quedando aislados y las organizaciones del Estado entran, o de la sociedad, entran a la comunidad. Entonces, me parece que eso también tenemos como que repensarlo, ¿sí? Repensarlo especialmente para los sectores más empobrecidos. Porque la propuesta que hay de los sectores de clase media alta en Uruguay, es que varias personas que se conocen históricamente compran viviendas viejas, las reciclan y pasan a vivir juntos. ¿Sí? Ese es el otro elemento. Entonces digo, pero son como cosas muy disímiles. Y el último punto que sí me parece importante, que ahora se ponía también en discusión, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgo social? Y yo creo que, a ver, el tema de la vejez aparece fuerte ahora porque es el grupo de riesgo. Cuando digo grupo de riesgo, digo solamente vinculado al tema de la capacidad de infectarse. En nuestro país no está en la agenda pública, y cuando estuvo por cuidados. Y en cuidados, digamos, cuidado que se puede llamar de alta dependencia. Tenemos un programa de cuidado que fue fragmentando cada vez más la política y terminó de alta dependencia para discapacidad, alta dependencia para salud mental y alta dependencia para viejos. Entonces, no está en la agenda pública. Ahora aparece ahí un discurso que les importan los viejos, o como dice el secretario de nuestro país, ¿no?, de la presidencia, estos pobres viejitos, eso ya me connota algo, el lugar que ocupa, que hay que preocuparse porque no pueden vivir así, y vienen viviendo así de hace muchas décadas, o de capaz que siglos. Entonces, es un tema también que tenemos que pensar, de que uno puede ir por una lógica de potenciar el trabajo comunitario, pero hay una lógica institucionalizada del Estado, al menos de este Estado, que no se llama más benefactor, pero en definitiva tiene una lógica de pensar al otro, ¿no? Más que nada, no como sujeto de derecho, sino como objeto de una política social, a partir de la cabeza fuertemente en nuestro país mercantilista. Muy bien, Teresa, ¿sí? muy bien. Dime cuánto tienes, ahí tenés el servicio. Por ahí, como pregunta disparadores. Perfecto, muchas gracias. Le corresponde a Jorge. Antes solamente quiero señalar a nuestros expositores las felicitaciones que les envían por sus presentaciones, sus aportes y el debate que se está generando. Jorge, por favor. Yo voy a tomar la segunda, la tercera y la cuarta pregunta en el sentido siguiente. Por un lado, en la Argentina, las residencias no están ponderadas por la población en general. Las encuestas, si bien un tanto antiguas, pero algunas más actuales, plantean que solamente el 2% de la población solicitaría ingresar a una residencia para mayores, lo cual implica que las residencias no han pasado por un tiempo de prestigio y de desarrollo de una situación distinta. Respecto a la situación de mercado, yo digo, las inversiones de la Argentina en residencias se hacen por parte de los profesionales y de equipos o de grupos económicos no tan potentes. Me parece que por ahí Uruguay tiene otras experiencias respecto a grupos económicos muy potentes que quizás están pensando en Punta del Este para establecer sus residencias. Digo esto porque, pensando en la tercera pregunta, no se puede pensar un programa para mayores sin una sensación de integralidad. No hay una política residencial si no hay una política de vivienda. En la Argentina, los mayores de las áreas metropolitanas no tienen una problemática de vivienda superlativa, pero esto no quiere significar, marqué antes, que había muchos mayores viviendo, y esto es una cuestión a debatir y actualizar. Por ahí hay datos censales 2016, 2017, 2018, pero hay un grupo de mayores importante viviendo en villas, cosa que no pensábamos antes, porque decíamos, de alguna manera la población de villas es agredida de tal manera que no llega a pasar los 60 años. Esto no es así hoy, aunque esa expresión tiene algo de verdad. La estadística que estoy manejando y que de alguna manera el COVID trasluce, visibiliza, es que hay una población importante en las villas de mayores de 60 y de mayores de 90, aunque menor, nos toca ponerle la lupa, investigar, porque eso también existe. De manera que me parece que no hay duda que el tema de las desigualdades y de la inequidad aflora y está relacionado íntimamente con
nuestras preocupaciones políticas. Cuando decimos una política de cuidados progresivos, estamos pensando en la atención primaria adaptada a los mayores, casi, digamos, inexistente. Queremos centros de salud y centros sociosanitarios que atiendan a los mayores igual que al resto de la población. Nuestros ministerios de salud no pueden estar pensados en maternidad e infancia solamente. No puede ser una novedad la problemática de mayores para nuestros ministros de salud. Por lo tanto, me parece que nuestro énfasis en plantear que el Instituto de Jubilados, que el PAMI, debe de orientar la política nacional de cuidados, etcétera, y hacerla articuladamente. El gran desafío, el primer paso, Teresa, estoy de acuerdo, y Clarisa, estoy de acuerdo, la ética, etcétera, es significativa y parte de la academia como potencia. Pero hay una cuestión que es articular políticas. Estamos fragmentando a los mayores, por un lado la biología de los mayores, por otro lado lo psicosocial, disociados, desarticulados. No puede ser que las políticas en la Argentina sean formuladas por ahí en buen criterio, a partir de la preocupación de los centros de mayores con la DINAPAM, pero que esto no tenga una articulación con el PAMI y con el Ministerio de Salud y con el planteo de alimentación y vivienda que debe ser absolutamente articulada para poder brindar respuestas correctas hoy. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Clarisa. Yo sigo en la línea que habéis planteado los tres. En primer lugar, las barreras que impiden la atención integral y centrada en la persona tienen que ver con que seguimos teniendo una lógica del recurso. Seguimos trabajando para el nivel de vida y no para la calidad de vida y para el proyecto de vida. Entonces, yo creo que es un problema en cuanto al enfoque de la intervención psicosocial, en primer lugar. Luego, por supuesto, que la atención integral y centrada en la persona asusta en términos económicos. Y dice, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Que voy a tener que poner más personal para poder atender? Bueno, indudablemente requiere inversión. O sea, tampoco vamos a mentir. Lo que no significa que tenga que ser una inversión desmesurada que no pueda hacerse. Es decir, que una de las principales barreras tiene que ver con la ignorancia en muchos casos de las evidencias que demuestran que un modelo de atención integral y centrado en la persona reduce, en definitiva, el malestar, primero, de la población, ¿sí? Que es lo primero a lo que tenemos que atender. Y segundo, de la propia población que está trabajando, o sea, de los profesionales, de las cuidadoras, de las gerocultoras. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos reconociendo la dignidad del otro, nos sentimos valiosos también los que trabajamos con el otro. Este es un principio básico de gestión de los recursos humanos. La otra barrera, Jorge, lo has expresado brillantemente, en la medida en que compartimentalizamos distintas áreas, bueno, aplicamos política de Jack el Destripador y la que realmente perjudica es la persona. O sea, la persona mayor que va de salud a servicios sociales en un donde no se respeta ni su dignidad ni sus deseos, ¿sí? Yo creo que este es otro factor relevante. Otra de las barreras tiene que ver, por ejemplo, en el campo fundamental de los derechos. O sea, o hacemos un enfoque de derechos o vamos a seguir escuchando, y perdonadme, pero lo escuché, además me chirrió muchísimo en los oídos, porque dentro de lo que cabe yo creo que hemos trabajado en España muchísimo para que se quite, aunque todavía se mantiene, esta infantilización en el trato, pero he estado mirando mucha televisión argentina y esto de los abuelitos y las abuelitas realmente toca las narices. ¿Qué abuelitos y abuelitas? Yo soy nieta de mi abuela, no tenemos por qué estar llamando abuelo a toda persona mayor. Eso comporta ya un ninguneo de la persona. Entonces, el enfoque de derechos todavía no está suficientemente, transversalizado en medios de comunicación,
en intervención psicosocial, en políticos, no son nuestros mayores. Los mayores son ciudadanos y ciudadanas, y esto no hay que perderlo de vista. Y tienen ciudadanía en la totalidad de sus derechos. Entonces, yo creo que este es un aspecto importante. En cuanto a que la nueva normalidad ha generado pautas para cambiar el sistema de cuidados, sí, por supuesto, ha puesto en evidencia las falencias del sistema, no solo en las residencias, también en los domicilios, como bien decía Pilar. Comentaba antes de que comenzara el conversatorio que hay una noticia que los bomberos han tenido que intervenir en la ciudad de Madrid durante el confinamiento porque 62 personas han muerto solas en sus domicilios, ¿sí? Y también es cierto que han muerto solas en las UCIs, porque no hemos pensado en el factor de la dignidad de la muerte. Y este es otro factor importante a tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay un refrán que yo aprendí ni bien llegué y que me encanta, y que es: de la cabeza al rabo todo es toro. O sea que no hay un momento de la vida que tiene menos dignidad que otro. Toda la vida es digna y hay que respetarla, ¿sí? No se trata de decir, yo entiendo también las lógicas médicas de los triajes, pero cuidado, porque hay que cuestionarse cuál es el criterio que guía el triaje. Dejar morir a la gente asfixiándose y sin atención médica es tremendo, ¿sí? Y por último, en cuanto a los temas de la vivienda, yo creo que también tenemos que insistir para que los decisores políticos entiendan que el tema de la vivienda tiene que ver también con personas mayores. Tenemos una publicación que yo os invito a visitar la página web de la Fundación, una publicación de un seminario internacional que realizamos sobre las distintas alternativas de vivienda. El cohousing en este momento está muy de moda, realmente, pero no es la única opción, y es una opción que tiene que ver también con un determinado nivel adquisitivo, no solamente de grandes fortunas, pero requiere una partida económica. Pero hay otras alternativas. Yo vivo en la ciudad de Alicante, en la Comunidad Valenciana, y aquí el ayuntamiento hace años creó una experiencia modélica que es la de los apartamentos intergeneracionales. Unos apartamentos preciosos, y lo digo porque que sean de ayuda social no significa que tengan que ser de baja categoría, son unos apartamentos que han recibido premios por su diseño de bienales de arquitectura, donde conviven, hay 72 viviendas y conviven gente mayor y gente joven, con alquileres sociales, es decir, es gente que viene del sector económico con pocas posibilidades, y tienen una vivienda absolutamente digna, con espacios comunes, con actividades entre los jóvenes y los mayores, y en estas viviendas no hubo una sola infección de COVID. Se trabajó la solidaridad entre los jóvenes que les hacían las compras a los mayores, y todo el mundo lo vivió como si fuera una pequeña ciudad que, cuidado, está absolutamente integrada en el centro comercial de Alicante. No está aquí en territorio de donde el diablo perdió el poncho, que decíamos, ¿no?, cuando yo era pequeña, sino que está en el centro de la ciudad. Y esto es absolutamente público, ¿sí? Y, insisto, es toda una manzana donde se construyó un centro de salud como servicio de proximidad, un centro social para personas mayores, un aparcamiento, ¿sí?, que sirve también para generar ingresos, y los apartamentos. Entonces, hay iniciativas, lo que pasa es que tiene que haber decisión política para que los dineros se apliquen a aquellas cosas que la investigación y la evidencia científica ha demostrado que realmente pueden ser de utilidad. Clarisa, muchas gracias. Jorge, sé que están todos interesados. Quiero lanzar 2 o 3 preguntas más para que las puedan también retomar en su próxima intervención. Hay una pregunta que tiene que ver también con lo que señaló al final Clarisa. Señala, ¿cuál es el nivel de incidencia que tienen en las políticas públicas las recomendaciones que se están planteando acá? Y la investigación, ¿qué caminos plantea para incidir en la agenda pública? Yo me sumaría a esa pregunta señalando desde el punto de vista también, ¿verdad?, académico,
que uno de los grandes desafíos que existe de parte de la investigación también gerontológica es cómo se traspasa, ¿verdad?, ese aporte, ese desarrollo, esos distintos hallazgos en el diseño, en la implementación y ejecución de las políticas públicas. Ahí hay una primera tarea. Marcelo, una sola cosita que me quedó pendiente. Esto de si las empresas se lucran con la vejez. Yo creo que el fin de lucro está, evidentemente. Una cosa es tener fin de lucro, otra cosa es no tener ética en la atención a las personas. Esto es importante también definirlo, porque también a veces en lo público no hay ética. O sea, estas cosas pasan en residencias públicas y privadas. Es importante también esto tenerlo claro. Pero hay una cosa que es elemental, y es que el Estado español tiene responsabilidad pública en todo lo que tenga que ver con servicios sociales. Es decir, que el control de que en esas residencias se esté trabajando bien es responsabilidad última del Estado. Y eso no hay que olvidarlo. ¿Sí? Muy bien. Perdón, Entonces tenemos Jorge. Sí, yo desearía plantear que en la Argentina, digamos, yo tengo cierta hipótesis y he hecho alguna investigación al respecto, que la problemática de los mayores ingresa dramáticamente. En la Argentina ingresa, ojo, a la agenda, yo digo a la agenda pública, una cosa es la agenda pública y otra cosa es la agenda de gobierno. La agenda pública, el tema de mayores ingresa cuando se incendia el San Emilián 1985 en Buenos Aires. Y es digamos, el previo al Cromañón. Para los que no entienden nuestro argot, de Cromañón ha sido ese boliche incendiado y con muertes de jóvenes, etc. Pero una situación previa a esto es el incendio de San Emilián, donde mayores, digamos, aparecen en las cámaras de televisión atados a sus camas, sujetos a sus camas calcinados. Y entonces parecería ser como onda que eso ingresa la preocupación en ese tiempo, pero luego se diluye en cuanto a que algunas medidas de otro carácter, alimentarios, etcétera, parciales, diluyen este tema de la problemática de los mayores. Decía Mario Strejilevich, un maestro nuestro en la década del 70, tengo la sensación de que hay crestas de ola en este tema y que luego vienen pleamares y vienen circunstancias donde esto no impacta. A mí me parece que venimos de una fuerte pleamar, por lo menos en nuestro país, de cierta ultraindividualidad que los 90 generaron, donde lo colectivo no servía, y eso se vio, digamos, conmovido en el 2000, obviamente por el gobierno populista, que generó un movimiento diferente respecto a esto, y yo digo, y volvió a opacarse durante estos 4 años del macrismo en la Argentina. Lo cual significa que, ojo, el COVID es un desafío más, ojo, está incidiendo en la vida de nuestras personas y eso nos conmueve. Te escuchaba, Clarisa, respecto al planteo, la vejez no es una enfermedad, el proceso de envejecimiento nos afecta desde que fuimos concebidos. Esto que decimos, para cómo los viejos no están afuera, están dentro nuestro hace tiempo, de manera que esas cosas que afirmamos son para conmover a nuestros auditorios. Si en la universidad planteamos el interés por diversos temas, seguro que niñez aflora una enorme cantidad de muchachos y de chicas que se preocupan, pero cuando planteamos algunas imágenes de la vejez, de la salud mental, el grado de adhesión es menor. Y esto me parece que hace a esta fuerte discriminación, a esta fuerte situación social global que los mayores tienen, a este fortísimo edadismo que la sociedad, a esta política de edades que está sobre nuestras cabezas, donde a la vejez solo le corresponde ser un cero a la izquierda, ser uno más o no tener ninguna significación. Me parece que por ahí andan nuestras pasiones que nos empujan a pensar, a debatir y a plantear realidades comunitarias y no tanto institucionales, aunque no hay duda que también las institucionales ayudan a crecer esta serie de decisiones que todas nuestras sociedades deben tomar.
Perfecto, muchas gracias, Jorge. Voy a dar también la palabra tanto a Teresa como a Pilar, y solamente quiero recordar una pregunta: la importancia que tienen las recomendaciones de ustedes para la política pública, así como también cómo ustedes perciben que es la articulación entre la investigación que se desarrolla, por ejemplo, en el ámbito universitario, con lo que se pueda vincular a la política pública. Y termino con esta tercera, que me parece muy interesante, todas las preguntas, pero las voy a tratar de articular con este tema. Dice: ¿pueden los expositores compartir sugerencias sobre posibles intervenciones territoriales concretas para quienes trabajamos con estas poblaciones o en ciudades chicas? Dejo abierto ahí a Teresa y a Pilar. Pilar, Pilar, ¿tienes el audio? ¿Quién habla primero, Teresa? ¿Hablo yo o habla Teresa? Parte Pilar, parte tú, después Teresa. Vale. Bueno, recogiendo alguna sugerencia que ha habido o alguna mención a las políticas públicas, que yo quiero insistir en eso. He empezado este coloquio hablando de eso y me parece que es necesario remarcarlo. O sea, poco avanzamos en el ámbito universitario, en el ámbito de la investigación, del tercer sector, de tal, si no logramos incidencia política y no logramos que realmente las cuestiones que planteamos formen parte de la agenda política para que eso se convierta en financiación suficiente y en desarrollo de recursos. Por tanto, creo que ese sería el foco fundamental, que por otra parte son las últimas preguntas que se han hecho. ¿Qué incidencia puede tener en la agenda política todo esto que estamos diciendo? Pues yo creo que todos, cada uno desde su ámbito de intervención, tiene que apostar por eso, por lograr esa incidencia. Y sobre todo, una cosa que ha dicho Jorge, que es como que todavía está, en algunos países por lo menos, instaurado que las prioridades son la infancia y la familia, y no se tiene en cuenta el fenómeno de la longevidad que está llegando a todo el mundo y que nos está cogiendo, no, perdón, no, por lo de que nos está cogiendo, que llega en un momento donde no tenemos recursos, y esto va a ser tremendo para los países más pobres. Va a ser tremendo para todo el mundo, pero en los países más pobres va a ser horroroso. Entonces, hacer llegar, lograr incidencia política. Nosotros desde nuestra fundación intentamos, cada vez que estamos en contacto con las administraciones públicas, promoviendo papeles, enviando comunicados, o sea, es que tenemos que lograr eso, porque si no, vamos a lograr que la realidad se transforme poco. Y por otra parte, yo ligaría en el tema de la investigación, que a veces la investigación se hace, una investigación estupenda, pero sin aterrizar en lo concreto de la realidad de las personas que están viviendo. Entonces, a mí me parece que avanzar en investigación, acción, participación para la transformación social es la clave. Menos grandes investigaciones que luego se quedan aquí en los anaqueles, y más contacto con la realidad, y a partir de ahí investigar y cambiar, ¿no? Investigar, saber para cambiar, que decía Comte, ¿no? Y en este sentido acabo, porque ya estamos consumiendo mucho tiempo. Me parece que es absolutamente importante la fuerza de las personas mayores mismas, a través de sus movimientos organizados, a que reclamen estas políticas, que yo creo que el énfasis tiene que ser comunitario sobre todo, y luego incluye, otra vez lo digo, a las residencias o a los alojamientos o a las viviendas en ese carácter comunitario, que se abandone el modelo institución y que se vuelva a la comunidad real. Y ahí tiene que haber prestaciones para el domicilio, para la comunidad, para que las personas vivan donde quieren vivir. Desde luego estoy de acuerdo con Jorge, aquí tampoco nadie quiere ir a una residencia. Aquí la gente quiere permanecer en su casa, otra cosa es que sea posible. Porque si es verdad que vamos a llegar a tener una situación de dependencia muy importante, una demencia avanzada, y no tenemos familia que quiera hacerse cargo de eso, no tenemos más remedio que acudir a un lugar a que nos cuiden. Luego, es absolutamente necesario también pensar en qué viviendas de cuidados vamos a crear o vamos a convertir las que hay para que eso se transforme también. Pero insistir en lo comunitario, que era por otra parte el objeto de nuestro interesante diálogo. Perfecto, muchas gracias. Yo le propongo a los expositores que están muy también interesados en dar su opinión.
Vamos a escuchar a Teresa, ¿verdad? Su opinión respecto a estas últimas preguntas. Y les quiero pedir, después de Teresa, a cada uno, ya una última reflexión final, para que también se puedan despedir y dar los agradecimientos para ir ya cerrando nuestra actividad. Teresa, por favor, te escuchamos. Tomando cosas que dijo Jorge, que ahora toma Pilar, dos cosas que me parecen importantes. Estoy de acuerdo con lo que plantea Pilar, el tema de las políticas públicas es un tema que tiene que haber una gran fuerza y fortalecer los movimientos sociales. Cuando digo los movimientos sociales, estoy hablando de grandes movimientos sociales, sino los movimientos sociales locales, en los propios territorios, con la participación activa a través de redes de adultos mayores. Acá existen redes temáticas donde participan activamente. Digo, por eso yo decía, solamente el 4% del 17% que tiene Uruguay de adultos mayores está institucionalizado en lo que son las residencias. El resto está en sus casas o en territorios, ¿sí? Por lo tanto, hay que potenciar esa participación. Eso es una responsabilidad, al menos en Uruguay, de lo que tiene que ver las municipalidades, creando espacios a partir de cómo se estructura el territorio, de colocar en esa agenda pequeña del territorio, en cada comunidad, el tema de qué cosas queremos reivindicar. Capaz que no son plataformas de grande aliento, pero sí pensando estrategias que hay innovadoras, y la sociedad civil las tiene, además, de ver esta perspectiva. Ese es un tema que me parece clarísimo. Tiene que haber presión de ahí, pero también presión de los colectivos profesionales en lo que es, digamos, la clase gobernante, en la cual todos, más allá de nuestras profesiones, también tenemos una participación política partidaria. Entonces también hay que ejercer presión desde ahí. A mí me parece que esas son como dos cosas que tenemos que ir nivelando. Y el tercer elemento que se coloca es el de la investigación, que es un tema muy complicado. Tú ahora, Pilar, lo decías, es el tema de los financiamientos para investigación. En nuestro país se plantea los recursos, al menos en el ámbito universitario, ustedes tienen muchas universidades, Uruguay tiene solamente una universidad pública, o sea que tendría que ser mucho más fácil, se concentra en estudios de corte cuantitativo, primer punto. Lo cualitativo no existe, por lo tanto la investigación-acción está en el discurso. Y el segundo elemento es para las ciencias duras. Las ciencias sociales casi recién ahora hay una propuesta, donde, por ejemplo, el 80% va para las ciencias duras y el 20% va para las ciencias sociales. Y cuando se plantea ciencias sociales, hay algo que dijo Jorge, y vos retomas Pilares, ¿quién es el grupo prioritario? Generalmente está vinculado a la infancia y a la familia, ¿sí? La alimentación en la infancia, los campos culturales en la crianza, el cuidado, ¿no?, del maltrato, derechos humanos en la infancia. La vejez aparece desapercibida, ¿sí? De 10 proyectos que se presentan, uno será de vejez. Y cuando tú planteas de que lo que hay que hacer es esto que me parece interesante, es en el territorio, es lo que las personas dicen que viven, no es lo que yo creo que viven o expresan, por más que pueda estar dentro, por la edad, dentro del grupo de viejos, sino que las personas están viviendo en la aquí y ahora en su territorio, se consideran que son muy lentas, que son costosas, que los recursos son finitos, por lo tanto se intenta no financiar, ¿sí? No se la ve como un producto importante para el cambio social, donde nosotros pensamos que ahí es donde radica el cambio social, porque ahí está la voz de las personas viejas, está ahí la voz. Y sin embargo eso hay como una atención. Entonces la universidad está atencionada. No implica que haya estrategias que igual se hacen investigaciones sin financiamiento, porque al tener intervención en los territorios, especialmente trabajo social, implementa, porque realmente la hora es escuchar la voz del otro, y eso genera temas, no solamente de la intervención plena, sino de la investigación. Pero hay una atención, al menos en Uruguay, con el tema de los financiamientos que inhabilita en tu formación esa característica. Muy bien, Teresa, pero solamente decir como coordinador, pero qué pasión gerontológica acá, ¿no? Qué pasión gerontológica, nuestros expositores, qué entrega, qué bien, muy bien. Les reitero las felicitaciones que hay por parte de la audiencia, las preguntas y las felicitaciones son muchas. El último espacio para su idea final, la despedida, para ir ya cerrando nuestra actividad. Partamos con Clarisa, Jorge, Pilar, Teresa. Por favor, Clarisa. Creo que Jorge tenía, bueno, no sé, me cuelo, Jorge. Bien, yo lo que sí quisiera reforzar en mi doble rol, yo soy profesora y soy profesora titular en la universidad y mi trabajo en la fundación es absolutamente vinculado a mi voluntariado, pero a mi convicción de que realmente se presenta un proyecto donde la investigación-acción participativa la estamos ejerciendo en el campo comunitario. Tenemos un proyecto que se llama Cuidamos Contigo, que es de investigación-acción-participación, basado en el modelo de atención integral y centrado en la persona, que lo estamos desarrollando en una comarca
rural aquí en la zona de Alicante, con muchísimas particularidades, como la de tener 92 nacionalidades, algunos de los lugares, de distintos puntos de Europa, fundamentalmente. Ya sabéis que esto es como una especie de Miami, que en la zona del Mediterráneo viene toda la gente mayor de Europa a vivir, con todo lo que eso significa, ¿sí? Estamos haciendo ese proyecto en esta zona y lo estamos haciendo también en el barrio de Chamberí, en Madrid. Por no ocupar espacio contándoos esto, vamos a tener un webinar que no sé si luego os podéis fijar en la página web de la Fundación, que se va a hacer un webinar el día 28, Pilar creo que es, que puede daros toda la información sobre el proyecto. Pero simplemente una anécdota, cuando con Pilar fuimos a visitar a una de las secretarias de Estado dentro de la Comunidad Valenciana de personas mayores y dependencia, nos fuimos con todos los libros que tenemos publicados en la Fundación, que son libros resultado de investigaciones que estamos haciendo a pulmón, y me entendéis a lo que me refiero con a pulmón, con financiaciones exiguas en muchos casos. Y bueno, le propusimos que presentara una de esas investigaciones y ante el auditorio esta secretaria autonómica dijo: la verdad que cuando me vinieron a visitar yo dije, otra ONG que viene a pedir dinero. Pero vi que tenían una cantidad de investigación que me dejó sorprendidísima. Entonces, yo creo firmemente en la alianza entre la universidad, el sector profesional y el tercer sector, porque creo que es indispensable hacer sinergias con la gente que está trabajando en territorio. No podemos hacer investigación en la Amazonía, por decirlo, o en un laboratorio. Todo lo que tiene que ver con intervención social tiene que ser quali quanti. Yo creo en la triangulación, porque es cierto que hace falta dar datos, la administración necesita datos y la administración necesita políticas sociales basadas en la evidencia y basadas fundamentalmente en lo que la gente quiere. No se puede hacer un discurso de la participación sin la gente. No se puede hacer un discurso de la participación sin la decisión de las personas directamente implicadas en esas políticas sociales. Yo agradecer infinitamente, a mí, seguiré viviendo en España, pero mis raíces están muy, muy bien situadas en América Latina. Creo que tenemos la obligación de construir conocimiento entre todas y todos, y agradezco a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Uruguay, a la Universidad de Buenos Aires, a la de Maule, esta posibilidad de haber podido pensar un poco juntos y motivarnos, ¿no? Y creo sinceramente que tenemos mucho trabajo, que podemos hacerlo, pero que es importante, insisto, que hagamos sinergias. Sin sinergias no vamos a poder llegar. Gracias. Muchas gracias, Clarisa. Jorge. El audio, Jorge, no se te escucha. ¿Tienes el audio apagado, Jorge? ¿Tu audio? ¿Qué cosa? La pasión no nos permite hacer este tipo de atenciones. Ninguno de los miembros de este panel, ni la coordinación, ha sido, digamos, un enfoque academicista, sino que aquí hay un amasaje entre empiria y teoría de todos nosotros que nos permite hacer afirmaciones o apasionarnos. Hace poco tiempo escuché a jurados de un concurso en investigación frente al análisis de investigaciones cualitativas que planteaban algo así como: oh, qué pena, si pudiese yo tener una muestra aleatoria, podría opinar acerca de el trabajo de hacer muestras como los cualitativistas hacen. Me parece que este tipo de cuestiones están cada vez reubicándose. Creo que de Denzin a esta parte, la investigación cualitativa ha adquirido, digamos, una jerarquía
que iguala algunas de las metodologías y se obvia, aunque aún hay resabios de reductos cuantitativistas que nos generan trabas respecto a poder opinar. Nuestra investigación de mayores de 90 en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que estamos desarrollando desde hace 2 años, empieza en su versión cuanti ahora, pero tiene una serie de riquezas que se valieron en entrevistas, etcétera, a personas de más de 90 años en 4 áreas de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto vamos a difundir y publicar. Quiero significar que nunca hablamos de investigaciones o de cuestiones académicas desvinculadas del factor político o del factor económico para poder hacerlas reales. Nuestra intervención siempre está ligada a cuestiones que tengan sustentabilidad desde la perspectiva económica, investigativa, académica y profesional. De ahí que la red GETS es una red no solamente de docentes, sino también de profesionales. Y por lo tanto es en esa comunión, la cual, y comunión que da realidad siempre, la cual hace potente estas cosas. Yo también soy un agradecido por haber participado y obviamente queda un camino de debate y discusión en el terreno comunitario, en el terreno de las asambleas, en el terreno de lo que el COVID no nos permite hoy, en el terreno de lo grupal, en el terreno de las asambleas dentro de las residencias, en el escuchar a los residentes y sus quejas y sus planteos, etc. Por ahí transcurre la vida de este grupo de trabajadores sociales, filósofos y gerontólogos apasionados que tratan de marcar un cambio político para nuestros países. Perfecto, muchísimas gracias. Pilar, por favor. Bueno, yo unirme a los agradecimientos por la oportunidad que hemos tenido de escucharnos, de debatir, de ver las confluencias, las divergencias, lo que nos falta, lo que nos acerca, y yo creo que señalar un camino de seguir trabajando, ¿no? De seguir encontrándonos, y unido a lo que ha dicho Clarisa, yo os invito a que conozcáis una red que tenemos de buenas prácticas en relación con aplicaciones innovadoras del modelo. Está dentro de nuestra web, una red de buenas prácticas, que conozcáis lo que se está haciendo, las experiencias innovadoras que hay ahí, pero sobre todo que veáis de incorporar algunas cosas que hacéis vosotros y que sin duda son buenas prácticas y que nos encantaría poder mostrarlas a todos los interesados en avanzar en la innovación y en el conocimiento y en la transformación de la realidad hacia el modelo. Y nada más, yo creo que tenemos un gran camino por delante, porque el fenómeno de la longevidad está aquí, está por llegar la gran avalancha de los baby boomers, y desde luego no parece que nuestros países estén preparados para lo que significa esto, ¿no? Y yo creo que tendremos que seguir trabajando mucho para hacer llegar nuestras voces a quien tiene que tomar decisiones. En fin, que os agradezco mucho que hayamos tenido esta oportunidad. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han unido a este seminario, webinar, y a todas las personas que después, que ya me están llegando mensajes de que hay gente que no ha podido unirse, pero que quieren, por favor, a ver si podemos ofrecerles después una grabación, que no sé si será posible, supongo que sí, y para que llegue todavía a más personas. Pero yo creo que mantengamos esta relación, porque es muy, muy fructífera, muy creativa, muy enriquecedora, y seguiremos entonces hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Pilar. Teresa, por favor. Bueno, yo retomo todo lo que los compañeros han dicho. Es un placer haber compartido este espacio, encontrarnos, que más allá de las diferencias tenemos muchos puntos de partida en común, incluso hasta de las propuestas de las políticas y todo lo que tiene que ver de cómo se aborda el tema vinculado al tema del proceso de vejez y envejecimiento. Yo lo que reivindicaría fuertemente, que hoy lo comentó Clarisa, es que tengamos una perspectiva vinculada en la ontología del cuidado. Cuando digo ontología del cuidado, es una dimensión ética del cuidado, del respeto de todas las personas, especialmente de las personas mayores,
retomando y reivindicando esto que ya está establecido, que son los derechos que se han ido conquistando tanto iberoamericanos como en cada territorio, apostando a lo que usted dice, en nuestro país tiene que ver con las alcaldías, apostando a esto del trabajo en comunidad, el trabajo en territorio. En nuestro país las alcaldías durante los 15 años de gobierno de izquierda lo habilitaron, tenemos grupos, se han formado redes, hay formas contestatarias, ahí tenemos que hacernos presentes y redimensionar el tema también de equipos de trabajo, más allá de equipos equipos de trabajo. Cuando digo equipos de trabajo, las disciplinas junto con los actores locales y actores sociales. Yo leía lo que la gente iba escribiendo, porque en definitiva las personas viejas en nuestro país, o sea, nuestros hijos, tienen una historia de capacidad organizativa solidaria, ¿no? Que si bien nace de su experiencia vinculada al mundo del trabajo, que tiene que ver, al menos en Uruguay, con los primeros, digamos, expresiones anarquistas que vienen justamente de la madre patria, con experiencias vinculadas al mundo del trabajo, creo que eso hay que fortalecerlo. Nosotros tenemos acá localidades, como en nuestro país se llama El Cerro, que tiene una fuerte impronta, las personas viejas, pero tiene una tradición de haber trabajado en frigoríficos y en fábricas. Y eso se transmite, no en el discurso oral, sino en las prácticas, en la forma en cómo establecen las reivindicaciones. Y yo creo que por ahí tendría que ir el tema, ¿no? El tema de recuperar nuestras dignidades está vinculado a esto, del trabajo en territorio, de la escucha al otro, del cara a cara, que no hay que perderlo, y que dentro de todo la pandemia nos habilita eso, porque estos sistemas que tenemos de comunicación nos permiten, ya sea por el celular o por un PC, el tener eso. En nuestra vejez, incluso los sectores más empobrecidos tienen esa capacidad, porque tenemos un programa que en la infancia se llamó Plan Ceibal, en la vejez lo hizo el presidente Tabaré Vázquez, es el plan Iberapitá, que todos nos podemos conectar, ¿sí? O sea, no digo la gran población, pero clase media baja y sectores, pues ellos han tenido derecho al plan Ceibal, de acuerdo a la pensión o jubilación que percibían. Entonces, eso también nos habilita a poder encontrarnos. Ha sido un enriquecimiento para mí, ver a las personas viejas, digo viejas mayores de 90 años, conectarse, y querer expresar y comentar cómo se van sintiendo y cómo van haciendo. Y creo que eso es una fortaleza. Esto nos impide encontrarnos, pero sí nos podemos encontrar de otro lugar. Por más que, digamos, el abrazo es interesante que sea con la cercanía, porque eso, digo, fortalece, como uno dice, el espíritu y el alma, y nos permite también reconstruir no el tejido social, sino también el mapeo psicosocial que tenemos las personas. Y bueno, y un placer haber compartido este espacio con ustedes y con todo el auditorio que hacen comentarios y preguntas exquisitas. Perfecto, muchas gracias a nuestros expositores. Solamente para ir finalizando, algunas de las ideas centrales para dejarlas ahí, ¿verdad?, como punteo. Caso de nuestro amigo Jorge, la nueva comunidad, los post-social, el interfaz, el ensamblaje, y fundamentalmente el tema del medio gerontológico y cómo las políticas sociales, ¿verdad?, ven a las personas mayores en su hábitat. El caso de Teresa, la importancia de analizar la interdisciplina, los dispositivos en las residencias y justamente el trabajo interdisciplinario. Pilar, enfatizar el cuidado como un derecho, ¿verdad?, comentar también la importante labor de la Fundación Pilares en sus líneas de atención en domicilio y entorno, en la investigación y evaluación en proyectos en el ámbito del envejecimiento, ¿verdad?, la dependencia, la discapacidad, ámbitos de formación, la importancia de las convenciones que ella fue también señalando. En la misma línea, ¿verdad?, Clarisa nos plantea algunas provocaciones, ¿verdad?, previa introducción que desarrolló, una provocación en el ámbito ético, una provocación en la perspectiva del género, la innovación social, las redes y la perspectiva intergeneracional. Como moderador, ¿verdad?, yo trabajo también en la Universidad Católica del Maule, nosotros con mucho gusto hemos participado de esta moderación. Nosotros allá hablamos de la perspectiva de la gerontología rupturista, que está muy en la línea de nuestros expositores, nos sentimos muy cómodos. Nosotros enfatizamos la política gerontológica con y junto a las personas mayores, muy en la línea de lo que vimos acá, una investigación ligada al ámbito de las políticas públicas, y claramente con el tema de la pandemia, ver efectivamente que las prácticas significantes que la cultura nos va señalando en torno a las imágenes de las personas mayores es un importante tema a debatir e incorporar, cómo la dimensión cultural tiene una importancia fundamental en el trabajo colaborativo que estamos desarrollando. Agradecemos para ir finalizando a nuestro Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, de la Facultad de Trabajo Social, ¿verdad?, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Argentina. Muchas gracias por su trabajo, por su presentación, por las coordinaciones. Agradecemos Fundación Pilares para la Autonomía Personal de España. Agradecemos también a la Red Latinoamericana de Docentes y Profesionales de Trabajo Social.
algunos datos, ¿verdad?, que son importantes. Agradecer a las más de 300 personas que estaban inscritas. Después veremos, ¿verdad?, la cantidad que fue mayor de participación. Recordar que va a quedar un video que se va a enviar a los inscritos sobre el trabajo presentado el día de hoy. El próximo jueves 28, la Fundación Pilares, ¿verdad?, tiene también un programa relacionado con Cuidamos Contigo, que se va a ir desarrollando en esa línea, y también el ciclo de diálogos, ¿verdad?, del Instituto de Estudios de Trabajo Social, que está en la línea de pandemia y trabajo social, también vendrá una centrada en educación. Me despido, agradezco también este espacio para poder coordinar este importante evento gerontológico. Muchas gracias, un abrazo a todos los asistentes, agradecemos también su participación y que esa pasión gerontológica siga, ¿verdad?, permaneciendo en nuestros corazones. Muchas gracias a todos.